Hola, bienvenidos y bienvenidas a este webinar número 11 ya. Hoy vamos a hablar de la alimentación en las personas que tienen demencia. Como ya sabéis, la alimentación en general para todos es muy importante para nuestra salud, pero bueno, si cabe, yo creo que una persona con demencia tiene todavía más importancia. Nuestro objetivo de hoy es, proporcionar, ¿no?, unas herramientas básicas para que la persona a la que cuidáis o con la que trabajáis, pues bueno, reciba esa alimentación de una forma adecuada, pero sobre todo segura, ¿no? Y ahora vamos a hablar de por qué es seguro o no seguro. Como os decía, es verdad que nosotros cuando estamos en plenas facultades, pues somos conscientes de lo que comemos, de lo que no. También sabemos lo que nos hace bien y lo que no, aunque hay a veces que no lo hagamos del todo bien, pero por lo menos sí tenemos la capacidad para decidir qué es lo que podemos comer, qué es lo que no. Podemos expresar lo que nos sienta bien, lo que no nos sienta bien, lo que nos gusta, lo que no. Una persona con demencia llega a un punto pues, que no es capaz de expresarlo, ¿no? Pero el problema es que tampoco es consciente de qué es lo que le viene bien y lo que le puede resultar un riesgo, ¿no? Un peligro. Entonces, por eso es tan importante que las personas que estáis ahí cuidando, que estáis en el día a día, pues sepáis un poco, ¿no?, los riesgos de una mala alimentación. Al margen ya de que hablemos de que estén bien nutridos o no bien nutridos, que también. Pero ¿cuál es uno de los mayores problemas y de las mayores angustias que le supone a los cuidadores a medida que la enfermedad, ¿no?, va avanzando, a medida que la demencia va avanzando? Se suele perder el reflejo de toser. Claro, el reflejo de toser es lo que nos ayuda en condiciones normales a evitar que nos atragantemos, ¿no?, que nos ahoguemos. En caso de atragantamiento, ¿qué nos pasa a todos? Pues que empezamos a toser, ¿no?, de una forma instintiva. No es algo que controlemos, sino que el propio cuerpo hace, ¿no? El problema es que cuando vamos perdiendo este reflejo de toser, nos podemos ver en una situación verdaderamente peligrosa. Entonces yo sí que creo que es importante que cualquier persona, bueno, esto debería ser en general, ¿no? Yo siempre digo que esto habría que saberlo desde los colegios, pero por lo menos en este grupo de ayuda mutua, yo creo que es importante que sepáis hacer la maniobra de Heimlich, ¿no? Ya que en caso de atragantamiento, pues bueno, puede ser una diferencia bastante importante, ¿vale? La técnica es muy sencilla, ¿no? Si vemos que la persona se está atragantando y no tose, porque si tose ya está, ¿no?, ya no hay problema, pero si vemos que no es capaz de toser, antes de nada, antes de empezar con la maniobra de Heimlich, vamos a intentar darle 5 palmadas con el talón de la mano entre las escápulas. O sea, el talón de la mano es esto, ¿vale? Entonces le damos así 5 veces entre las escápulas, en la espalda, ¿de acuerdo? ¿Qué funciona? Nada, ya está, no tenemos más que hacer. Pero si no funciona, hay que pasar a hacer la maniobra de Heimlich. La técnica como tal es muy sencilla, es muy simple, ¿vale? Lo que tenemos que hacer es coger el dedo gordo, meterlo hacia adentro y hacer puño, digamos, ¿no? Entonces abrazamos a la persona por detrás, nos situamos detrás de esta persona, le situamos esa mano que hemos hecho puño encima de la boca del estómago y ponemos la otra mano encima. Entonces, a partir de ahí, presionamos hacia adentro y hacia arriba, ¿vale? Para provocar la tos. El objetivo es, bueno, provocar la tos y que ese objeto que ha atragantado, que está atragantando, sea expulsado. Eh, ¿Por qué pasa esto? Pues por lo que decimos, ¿no? Porque es verdad que a medida que la enfermedad avanza, se va complicando, ¿no?, en el tema de la deglución. Es muy habitual. ¿Cuáles son las primeras pautas que ves? Que no significa que porque pase esto al principio, esto vaya a ir rápido, ¿eh? No quiero decir eso. Pero sí que es verdad que lo primero que ves es que hay ciertos alimentos con lo que solemos decir así coloquialmente, ¿no?, que es que hacen bola. Hacen bola significa que es que están masticando y masticando y masticando y dándole vueltas en la boca y no pueden tragarlo. No son capaces de tragarlo. ¿Con qué nos pasa esto? Pues, por ejemplo, con un alimento muy común con el que suele pasar esto son las carnes, y las carnes rojas, ¿no? Generalmente tipo filetes y cosas así. En este momento hay que pensar que igual ese alimento cocinado de esa manera no es adecuado, no es conveniente. No quiere decir que no pueda volver a comer carne, ni muchísimo menos, sino simplemente tendremos que cambiar la manera en la que la procesamos, en la que la cocinamos, ¿no?
Alimentos que no son aconsejables, en este momento. Pues cualquier tipo de alimento que sea, filamentoso. El clásico son los espárragos, ¿vale? Los espárragos, por ejemplo, en este sentido, podemos tener un susto muy serio. Los frutos secos, los alimentos de grano pequeño, ¿no? Pues, por ejemplo, el arroz, que puede atragantarle, ¿no? Pues este tipo de alimentos que pueda partirse en trocitos y generar un atragantamiento, ¿no? Bueno, los churros, es un clásico, ¿no? O este tipo de cosas que sean muy secas puede llevarnos a un susto considerable, ¿vale? ¿Esto significa que la persona ya no va a poder, comer y que ya tenemos que pasar a un turmis? No, ni muchísimo menos, ni muchísimo menos, ¿vale? Vamos poco a poco, no adelantemos el proceso, no hace falta, eh, hacer las cosas antes de tiempo, ¿vale? Pero sí es verdad que, por ejemplo, si tenemos, esta situación y ya empezamos a ver que hace bola con la carne, pues, bueno, pues igual en modo filete no se la podemos dar. ¿Qué podemos hacer? Pues esa carne la podemos picar como si fuera una hamburguesa, ¿no? Ese tipo de texturas que son blanditas, y puede el sabor es exactamente el mismo, y lo puede comer igual, ¿vale? Pues en vez de en filete se la damos de otra manera, se la damos como carne picada. Por ejemplo, alimentos que van a ir bien en ese sentido y no vamos a tener un susto, ¿no? Pues todo lo que sea blandito, por ejemplo, el pescado, ¿no? Este tipo de carnes, lo que os digo, ¿no? Tipo hamburguesa, todo este tipo de comida no va a haber ningún problema, ¿vale? Pero sí que es verdad que, claro, si ahí he puesto en la imagen también las palomitas, ¿no? Pues son bastante peligrosas en este momento. Bueno, pues tendremos que hacerlo de otra manera, ¿no? Tampoco yo creo que uno de los grandes placeres de la vida es la comida, igual es porque a mí me gusta mucho, pero no tenemos que privarles, ¿no? De ese placer, o sea, al revés, yo creo que, bueno, si algo hay que hacer es que disfruten de lo que puedan. Bueno, simplemente lo que vamos a hacer es cocinarlo de otra manera, ¿no? O procesarlo de otra manera, no prescindir de ello. En cuanto a la nutrición, sí es importante, ¿vale? Que sea una alimentación completa, porque es verdad que en algunos casos, por ejemplo, los que tienden a moverse mucho, ¿no? A tener mucha agitación, a deambular mucho, pues bueno, necesitan evidentemente ese aporte, ¿no? De nutrientes y energía. Y los que no, bueno, pues en otra medida también. El hecho de que no se muevan no significa que no necesiten ese aporte nutricional, ¿vale? Pero sí es verdad que suele generar muchos sustos y muchos problemas, pues los atragantamientos. Entonces vamos a prevenirlos. Antes de que nos pase, vamos a ir en este sentido, bueno, sí que vamos a ir un poco por delante. ¿Qué es frecuente en fases más avanzadas? La disfagia, ¿no? Que, bueno, así empieza. Consiste en esa dificultad que tiene el cuerpo para deglutir los alimentos, ¿no? Con lo cual, en lugar de ir como nos pasa a todos, ¿no? Nosotros comemos, nos metemos algo a la boca, lo masticamos y lo tragamos y va directamente al aparato digestivo, ¿no? Pues cuando hay disfagia se corre el riesgo de que no vaya al aparato digestivo, sino al aparato respiratorio. Y la consecuencia, bueno, pues al final es que acaban estos, pues eso, acaban teniendo broncoaspiraciones y acaban teniendo neumonías. Entonces vamos a ver cómo podemos, en la medida de lo posible, evitarlo. Insisto, esto no pasa al principio, pero bueno, sí que hay un determinado momento, además se ve, o sea, quiero decir, no es algo que no vayáis a daros cuenta, ¿vale? En los casos donde la disfagia ya es más importante, ¿no? Ya está en un grado más avanzado, generalmente se usan espesantes. Los espesantes se pueden utilizar de forma en función de la cantidad de espesante que eches al líquido o a la comida, pues quedará una textura u otra, ¿no? Si la disfagia no es muy, muy, muy severa, bueno, pues igual puede ser textura néctar, ¿no? O sea, que sea como más líquido. Si no, pues ya igual tiene que ser textura pudding o cosas así, ¿vale? Esto se va viendo. Tú vas echando el espesante y vas viendo, ¿no? Los hay que son de sabor neutro, o sea, no aportan sabor a la comida ni a la bebida, y los hay que sí, los hay que tienen sabores, ¿no? Igual, por ejemplo, sobre todo para el agua, pues igual algunos de ellos, bueno, pues, son más fáciles, ¿no? De que los acepten si tiene algún sabor agradable, ¿no? Y luego, pues bueno, sí que es verdad que también tenemos ya las aguas gelificadas y, bueno, todo este tipo de cosas, ¿no?
pero sí que el uso de espesantes es muy, muy común, porque nos ayudan a evitar eso, ¿no? Que tengamos un disgusto y que la comida vaya donde no queremos que vaya, a donde no deseamos que vaya. Yo insisto en que si tenéis cualquier, no sé, cualquier duda, ¿no? O cualquier cosa que queráis comentarnos o incluso cualquier solución, ¿eh? Porque hay gente que, bueno, a veces se les ocurren cosas que a los demás no se nos ocurren. Sí que es importante, y esto sí quería, no quería marcharme sin deciros esto, que como nos pasa al resto de las personas, la comida por el primer sitio que entra es por los ojos. Entonces, si tenemos que recurrir a texturizados, que esto ya en fases más avanzadas de la demencia, pues cuando la disfagia ya aparece de una forma ya más evidente, hay que recurrir a texturizados. Sí que me gustaría recalcar la importancia de que a la hora de presentar la comida en el plato sea algo apetecible visualmente. Porque es verdad que a veces, claro, se nos olvida, ¿no? Que la comida si entra por los ojos para nosotros, para ellos también. Entonces se pueden hacer, a día de hoy hay, vamos, infinidad de, que no cuesta nada, ¿eh? Infinidad de moldes, por ejemplo, ¿no? Para ponerla de forma, pues eso, que si, por ejemplo, así, a modo de ejemplo, si una persona no está en esta fase ya de con una disfagia ya severa y lo que hay para comer es un pollo, pero tiene que ser un texturizado, bueno, pues hay unos moldes donde le pones, lo metes en el molde, lo vuelcas en el plato y te queda la forma, pues, de un muslo de pollo, por ejemplo, ¿no? Es mucho más agradable, porque sí, de acuerdo, la textura es la misma, pero sí que la vista influye muchísimo. Entonces, muchas veces se nos olvida y le ponemos el bol con el texturizado, ¿no? O con el turmis y, jo, si es que no come ya, es que igual no le apetece, ¿no? Viendo, pues eso, que es todos los días un puré, pues igual no le hace mucha gracia. Entonces también ahí hay que tirar un poquito de ingenio, jugar con los colores para bueno, que quede un poquito más atractivo, ¿no? Sí que es importante, por ejemplo, también si destacar la vajilla del mantel, ¿no? Si tenemos la vajilla blanca, pues poner un mantel que sea un poquito más de color, ¿no? Para que resalten las cosas y sea más fácil para ellos. Porque al final, bueno, de lo que se trata es de hacérselo todo un poquito más fácil. Como siempre os digo, pues ya sabéis dónde estamos. Esta es la página donde podéis entrar. Cualquier sugerencia que queráis hacer, cualquier tema que queráis tratar, estamos a vuestra disposición. Y como siempre, nada, daros mucho ánimo y recordaros eso, que estamos para ayudaros y que cualquier cosa que se os ocurra de la que queráis tratar, estamos a vuestra disposición. Y no quería marcharme, eso, sin recordaros que enseguida tendremos otro webinar y mandaros un abrazo muy fuerte. Hasta la próxima.